Buenas tardes, mi nombre es Lorena Cecilia Gamboa Solórzano. Estoy cursando el quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho. La materia que estamos llamando se llama obligaciones de lo civil. Eh, bueno, eh, en este podcast que nos mandaron a hacer, vamos a ver lo que son los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? Bueno, el primero es el cumplimiento de las obligaciones. El segundo viene siendo el ofrecimiento de pago y consignación. El tercero es el incumplimiento de las obligaciones. El cuarto viene siendo las consecuencias, que va agarrado lo mismo de lo que es el incumplimiento de las obligaciones. Y por último tenemos lo que es la evasión y saneamiento. Bueno, voy a explicar a base fundamentado en el Código Civil del Estado de Campeche, el que yo tengo. Por ejemplo, en el de el cumplimiento de las obligaciones. Ese lo tenemos en el artículo 1955 hasta el 1988. El de ofrecimiento del pago y consignación, ese lo vamos a encontrar en el artículo 1989 hasta el 1995. El del incumplimiento viene siendo el del artículo 1996 al 2009. Que ahí mismo también vamos a encontrar el de las consecuencias. En la de evasión y saneamiento lo encontramos en el artículo 2010 al 2053. Bueno, ¿qué son los efectos jurídicos de las obligaciones? Para mí son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma consiste que es la necesidad de que se cumpla una obligación, ya sea voluntariamente, a través de los medios judiciales que otorga la ley. El efecto se traduce en la ejecución de una obligación. Hay varios tipos de obligaciones que pueden operar desde su mismo nacimiento de manera diferida, que son los inmediatos, los diferidos, los instantáneos, cumplimientos, las obligaciones entre las partes. En ese se van derivando muchos, pero bueno, vamos a explicar el del cumplimiento de las obligaciones, que como mencionaba, hay que fundamentarlo. En el Código Civil del Estado de Campeche nos dice que el cumplimiento de la obligación es un pago o cumplimiento de la entrega de la cosa o la cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Otra, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Puede hacer igualmente por un tercero ignorando el deudor. Ese nos lo dice el artículo 1960. Igual el 1961 nos dice que puede por último hacerse contra la voluntad del deudor. También nos habla aquí en el Código Civil que el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe liquidado de los bienes cedidos. ¿Qué más nos dice? Puede hacerse igualmente por un tercero ignorando el deudor, eso también ya lo había yo mencionado. Y por último, puede hacerse contra la voluntad del deudor. Un ejemplo de esto. El ejemplo puede ser cuando no le pagas a la persona. Bueno, de ahí continuamos con el de ofrecimiento de pagos y consignación. Ese lo encontramos en el artículo 1989 a 1995. Ese nos dice
La consignación, ¿qué es? Es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades jurídicas o jurisdiccionales para que sean estas quienes hagan el pago y se cumpla con obligación. En el artículo de la ley del Estado de Campeche nos dice que el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. En el siguiente artículo nos dice que si en el acreedor rehusare si justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificado de pago si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. En el otro nos dice aprobada de la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. Un ejemplo de la consignación es que el arrendatario que tropieza con la negativa del arrendador a recibir el pago de la renta, pero que se libera de la obligación de pagarla depositando la cantidad debida en el tribunal. Por ejemplo, Rosario alquila un departamento para habitarlo y paga una renta de 2,000 pesos mensuales a Laura. Pero últimamente Laura no ha querido recibir el dinero, por lo que Rosario decidió llevar el pago ante los tribunales civiles y entregarlo al juez. De ahí tenemos lo que es el incumplimiento. Espérenme tantito. Tenemos lo que es las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, que ese lo venimos encontrando aquí en el artículo 1996, que el que tuviera obligado a dar alguna cosa o prestar un hecho y no diera cumplimiento a su obligación será responsable de los daños y perjuicio en los términos siguientes. ¿Cuáles son los términos siguientes? Bueno, la fracción 1 nos dice que si la obligación fuere de plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. O si la obligación no dependiera de plazo cierto, la responsabilidad comenzará al vencerse el término que se fije de acuerdo con el artículo 1972. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. De ahí nos dice si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga. Ya judicialmente, ya en el extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos, tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el incumplimiento de la obligación. En el artículo 2000, voy. Nos dice, en el artículo 1998 nos dice que la responsabilidad de que se trata de este título, además de importar la devolución de la cosa o su precio o de las o la de entre ambos, en su caso importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. En el artículo 2001 nos dice que los daños y perjuicios deben de ser con consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya causado o que necesariamente deba causarse. Un ejemplo del incumplimiento. Bueno, tenemos Tomás le prestó a Jorge una tonelada de frijol mediante un contrato de mutuo, pero Jorge se comprometió a devolver el producto de la misma especie, cantidad y calidad en 2 meses. Ya han pasado 5 meses y Tomás ha perdido la oportunidad de vender su frijol a sus clientes, pues su deudor no ha cumplido con lo pactado, lo que le está ocasionando daños y perjuicios. Ahora Jorge, aparte de devolver el frijol, también tendrá el deber de pagar las pérdidas generando por su incumplimiento.
De ahí tenemos lo que es la evicción y el saneamiento, que lo encontramos en el artículo 2010 hasta el 2053. Este nos dice, en el artículo 2010, nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Un ejemplo de esto. B le presta a C un avión y C se lo devuelve al B. Entonces, C entonces demandará a B y este sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver el avión en su legítimo dueño, después de que se demuestre mediante proceso jurídico el derecho de propiedad de la persona B. También nos dice en el artículo 2011, todo el que enajena está obligado a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Ese es el del saneamiento. Un ejemplo, después de lo que leímos de lo anterior, el ejemplo dice, en el ejemplo B, queda obligado a indemnizar a C. Ese último es quien adquirió el bien. El saneamiento entonces también es una figura protectora al igual que la evicción, pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de evicción. Dice, es nulo todo pacto que examina el que enajena de responder por la evicción siempre que hubiere mala fe aparte del suyo. Si el que enajena hubiera procedido de mala fe, tendrá la obligación que expresa el artículo anterior con las agravaciones siguientes. Eso nos lo dice el artículo 2018. En el 2018, con las siguientes. Fracción 1. Devolverá a la elección del adquiriente el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición o lo que tenga al tiempo en el que sufra la evicción. Satisfará el adquiriente importante de las mejoras voluntarias y de mero placer que haya hecho la cosa. Fracción 3. Pagará los daños y perjuicios. Esos serían para mí los efectos jurídicos de las obligaciones civiles y más que nada que está fundamentado en los artículos del Código Civil del Estado de Campeche. De mi parte sería todo.